Bueno, primera advertencia es que he visto muy pocas charlas que tienen código. Esta tiene bastante código, o sea que espero que no... Es sencillito, ¿eh? Un poquito de Ruby, un poquito de Scala, pero es muy sencillo. Nada que espero que vaya a asustar a nadie. Os voy a contar una historia. Y es que, por fin, llega este maravilloso proyecto, ¿no? En el que, nos enseñan la pasta, como decía ayer Xavi, ¿no? Dice, tenemos dinero, vamos a hacerlo bien. Este proyecto es maravilloso, vamos a hacerlo en Greenfield, lo vamos a petar. Es un proyecto estupendo, todo funciona, todo es genial. Podemos, por fin, todas las charlas a las que hemos ido, todos los años que nos hemos pasado yendo de congresos, cursos, talleres, que si software craftsmanship, que si la hostia, por fin lo vamos a poder aplicar en Greenfield, además. Y es un proyecto interesante, es un proyecto que es algo que nos gusta. ¿Qué tal? De hecho, el proyecto es un maravilloso downcaser. Es un proyecto que coge una string y la convierte a minúsculas. Es algo, lo que hemos deseado toda nuestra vida. Queremos hacer algo que por fin vamos a aplicar todas nuestras habilidades y por fin nos lo van a pagar como nos merecemos. Entonces, somos gente que defendemos eso, hablamos de valores, hemos hablado de craftsmanship, hemos hablado de muchas cosas y entre ellas hablábamos de una práctica que nos gusta mucho, que es el TDD. El TDD a mí personalmente me gusta un montón, me ayuda a pensar, me ayuda a ir en pasos pequeños. Es una práctica que a mí me ayuda, a hacer las cosas de una manera un poquito ordenada y un poquito mejor. Entonces, claro, el proyecto que nos acaba de salir ahora es que es tan importante. ¿Cómo no voy a hacer TDD? Esto funciona perfectamente. Pues venga, vamos. Entonces, primer test. Me tiro mi primer test y empiezo. Convertimos un empty string a minúsculas. Super downcase. Igual a vacío. Pasa. Vamos. Estamos en la zona. Empezamos. Lowercase un string en minúsculas a sí mismo. Por culpa de mi implementación tengo que hacer este test. 2 tests. High five. Vamos. Tercer test. Lowercase, solo una letra en mayúsculas. Este ya nos lleva un poco de tiempo, tenemos que llamar, hacer un par de UMLs, hablar con el consultor. Y definitivamente, lo logramos y pasa. Como somos unos solitarios, hacemos el high five con nuestro perro. Último test. Venga, lowercase, una palabra completa. Super downcase. La sintaxis, es ARSPEC, es bastante sencillo. Yo creo que se entiende bastante bien. Ay, perdonad. Venga, super downcase, tal, parece que coincide, parece que bien. 4 test. Somos la hostia. Nos sentimos los reyes del mundo. Lo hemos logrado. Se acabó. Hemos terminado, hemos hecho nuestro proyecto. Yo ya más o menos no se me ocurre, ¿no? Ningún test que falle. Si en principio es como cuando ciclo del TDD. De aquí, estoy dando por hecho demasiado a lo mejor. ¿Cuántos de aquí hacemos TDD habitualmente? ¡Vamos! Entonces, seguro que cuando llega este momento, muchos dicen, yo creo que he acabado. No sé, ¿cuándo paramos? Paramos cuando no se nos ocurre un nuevo caso en verde. Paramos cuando no podemos hacer un test que falle. Nuestro ciclo nos dice eso. Pero, es que este proyecto es muy importante. Y es que hablábamos de la seguridad, de la confianza. Xavi nos hablaba de custodiar el valor. Y claro, yo estoy un poco acojonado. Es que, honestamente, he hecho 3 tests. He hecho 3 tests para esto y hay veces que es que no lo puedo evitar. Me quedo así un poco triste y digo, venga, uno más, por si acaso. Escribo un test y pruebo, ¿qué pasa? Es que me siento mal. ¿Por qué este test pasa y lo dejo aquí? Es que es un poco triste esa situación. Entonces, definitivamente, saco mi alma de super programador y digo, no, dejo los tests necesarios. Yo soy un tío limpio, no pongo más piedras en mi mochila de las que necesito. Paso, me dejo de hacer test. Si todos aquí que hacéis habitualmente, ¿cuántos habéis pusheado en baja producción? Cobardes. Este es el momento en el que mucha gente dice, esto del TDD que hacéis es una gilipollez. Esto no, vamos a ver, tienes un baja en producción que era, en principio, no hacías TDD para eso, para crear código limpio, lo que hablábamos, crear código limpio, sin errores, tal. Y ese es el momento en el que parece que sufrimos el desengaño amoroso. Todo lo que era esa relación tan bonita, ese nos queremos mucho y
como decían ayer, ese soulmate que encontramos, ¿no? Esa pareja que decíamos en el TDD que nos va a hacer que nuestro software sea maravilloso, ¿no? Luego nos damos cuenta que el hype, esa idea falsa que nos habíamos hecho, no era verdad. Entonces, en ese momento sufres un desengaño amoroso e investigas cosas nuevas. Bueno, se me ha olvidado presentarme. Yo soy Rafa bueno, esa es mi red social favorita y me encargo, normalmente trabajo dando clases en Ironhack, en un bootcamp, y bueno, enseño TDD a gente que está aprendiendo y tengo la suerte de que puedo pairear con un montón de gente distinta. Entonces, hay mucha gente que siempre tiene esta clase de dudas y esto es como, entre comillas, el resultado de una investigación sobre, no sé, ¿podemos ser más correctos escribiendo nuestro software, además de nuestros test unitarios tradicionales? Y es una historia que habla sobre que encontrar bugs es difícil. Es verdad, es que no es tan fácil. Incluso en un código tan subnormal como el que os enseñé antes, puede haber un bug en producción. Y pasa. Y nosotros tenemos que hacernos responsables de que eso no pase. Ayer, casi todas las charlas mencionaban, hay un equipo de QA dedicado a... Es terrorífico eso. Hay un equipo de gente que se dedica exclusivamente a corregir las cagadas que hacemos los programadores desarrollando. No hacemos test, no hacemos esta clase de cosas. ¿Por qué pasa? ¿Por qué llegamos ahí? Es un montón de recursos. QA deberían de ser eso, no sé, gente que mejora el proceso, que se dedica a mejorar un poco cómo hacemos software para que nunca llegue el testeo a producción. Hay una frase de Ankelbob que bueno, es un poco extrema, pero el testeo manual debería de ser inmoral. Lamentablemente, este es un problema que lleva toda la historia del software con nosotros. Y se ha intentado resolver de muchas maneras. Y hay una muy curiosa. Y es que la gente que... eso siempre, ahora lo vintage vuelve a estar de moda, ¿no? Ahora eres cool si programas en V y haces Lisp. Y la gente de Haskell, hace mucho tiempo, tenían como el mantra de escribir un programa matemáticamente correcto para que podamos probarlo como un teorema matemático en lugar de hacer test, de hacer pruebas. Pero lamentablemente probar es mucho más sencillo que eso. En los dominios en los que nos movemos habitualmente, si intentamos probar nuestro software como si fuese un teorema matemático, es absolutamente imposible. Entonces lo que solemos acabar haciendo es probarlo, testearlo, golpearle con un martillo hasta que se rompa. Porque no hay otra manera. De hecho, ayer José nos hablaba de cómo hacer test unitarios bien. Y es algo súper importante. Y yo, curiosamente, estaba viendo su charla que la verdad me encantó. Y dije, joder, es verdad, muchas de estas prácticas ya las utilizo, pero es curioso porque dije, me viene muy bien, además, porque hoy voy a hablar de varios problemas que he tenido en los que, a pesar de hacer eso, me he encontrado con que no era suficiente las herramientas que tenía. Entonces, de vez en cuando necesitaba como ponerme los ruedines en mi bici para ayudarme un poquito más. Con testeo unitario probamos ejemplos concretos de ejecución de nuestros system under test, ¿no? de lo que estamos probando en este momento. No, como muy bien decía él, no tiene por qué ser una clase, normalmente es una unidad, que puede ser un clúster de clases, puede ser muchas cosas distintas, pero tenemos otro tipo de testeo también, además del unitario, que podemos testear propiedades. Propiedades del código son una especie... esto es algo que, otra vez, vuelvo a decir, lo vintage está de moda. Se puso muy de moda a finales de los 90, a principios de los 2000, con una librería que se llama QuickCheck para Haskell, y en Erlang se puso súper de moda. Pero parece que cayó en el olvido y ahora vuelve un poco a estar de moda. Las propiedades son básicamente poscondiciones que tienen que cumplir nuestras soluciones que no definen completamente el problema. Los casos típicos, veremos un montón de ejemplos a lo largo de esta hora, pero los ejemplos típicos es el encode-decode, yo qué sé, si haces reverse a un string 2 veces, pues la string tiene que ser, el ejemplo canónico es ese. Si yo invierto una cadena 2 veces, el resultado tiene que ser igual que el principio. Eso no define completamente una solución, solo define una propiedad que tiene que cumplir, una postcondición. Ahora se ha puesto, como vuelvo a decir, se ha puesto un montón de moda, entonces hay un montón de herramientas. He citado 3 por decir, por 3 ejemplos: ScalaCheck, Randly, que son las 2 que vamos a ver por aquí, y TestCheck para Clojure, por ejemplo, pero hay miles.
O sea, no me voy a poner ahora a citarlas todas. Y el principio es algo súper sencillo. En realidad el principio es muy sencillo. Vamos a generar un taco de ejemplos. Vamos a generar un montón de ejemplos para entrada a nuestro problema. Vamos a ejercitar nuestro problema un montón de veces y vamos a comprobar que la salida cumple una propiedad que esperábamos. Es decir, no vamos a comprobar que la salida es correcta, como hacemos a lo mejor en un test unitario, no vamos a comprobar que la salida es exactamente lo que necesitamos, sino que vamos a cumplir que cumple una determinada propiedad para evitarnos repetir el propio código de la implementación. Entonces yo cuando vi esto, dije, bueno, vamos a ver, joder, pues para estos problemas que no me serví, que yo me sentía incompleto haciendo test unitarios, vamos a hacer esto. Y hablando con un amigo me dio un término que me hizo mucha gracia. Me dijo, oye tío, es que esto es piñata bug-hunting. Esto es coger tu código y empezar a atizarle, venga, vamos, ahí, como locos, a ver si sale el error en algún momento. En cierto modo sí, pero es atizarle al código con un poco de sentido. Porque en realidad nosotros elegimos qué propiedades queremos hacer y elegimos qué datos queremos generar para probarlas. Y ahora vamos a ver un poco un par de ejemplos. La primera parte de ese diagrama eran los generadores. Los generadores son la parte que genera entradas para nuestro sistema, para nuestro SUT. Pueden ser tan simples como genérame una cadena al azar y podemos ir complicándolos todo lo que queramos. De hecho, iremos viendo cada vez ejemplos más complejos. Oye, genérame un usuario que tenga un nombre en galego, lo que sea. ¿Vale? Podemos ir complicándolos todo lo que queramos, pero vamos a volver a nuestro SuperDown Kaiser, que tenía un bug en producción. Vamos a volver a ver qué podía estar pasando. Bueno, pues nada, lo que pasa, vamos a probar estos, son extractos de código así un poco para que tengamos una idea. Estos códigos Ruby, usando Randly, que es una librería que la verdad está bastante verde, pero bueno, es bastante sencilla para empezar a hacer esto. A mí se me ocurre una propiedad bastante chorra, que es decir, oye, yo si cojo una cadena de texto, la convierto a mayúsculas y la convierto en minúsculas, el resultado tiene que ser el mismo que si la convierto en minúsculas. No sé, tiene que ser. Joder, parece bastante obvio, ¿no? Pues esto es una propiedad, es algo que se tiene que cumplir, pero no define completamente el problema. Y esto lo podría trolear facilísimo, vamos. O sea, imagínate que este siempre devuelve cadena vacía, ¿no? Pero es una propiedad del código, es decir, es algo que tiene que cumplir. Las soluciones que no cumplan esto implica que el código está mal implementado. Entonces, bueno, lo lanzo. Hostia, que no pasa. Me dice que este test no pasa. Qué curioso. Y no pasa por esto. Oye, tío, es que yo le he chufado esa cadena 65B2P paréntesis hoy llave KMR. Yo tuve esa cadena de abajo. No sé vosotros, a mí me he quedado como estaba. Me he quedado exactamente como estaba. Bueno, no es tan fácil. Yo ya sé que fallo. No sé si veis dónde. Yo ni me acuerdo dónde era. Sí. Porque hay un proceso muy curioso, que es el shrinking. Cuando nos encontramos con que alimentamos soluciones al azar a nuestro sistema bajo pruebas, normalmente esas soluciones son evidentemente generadas al azar. Entonces son cosas que son bastante complejas de entender. Y ahora estamos trabajando con una sola cadena. Imaginaos que generáramos 10. Imaginaos que fueran 10 cadenas o un objeto bastante complejo, por ejemplo. Entonces hay un proceso que suelen implementar casi todas las librerías de Property Based Testing, que se llama shrinking. De hecho, el de Randly es bastante cutre, pero bueno. Nada, en Randly, solo para referencia, tan solo hay que requerir el Randly Shrinks. Entonces, si este es el error que hemos tenido, lo que va a hacer Randly inmediatamente va a ser, oye, te quito la última y vuelvo a lanzar los tests. Oye, ¿qué pasa? Que falla. Bueno, pues quito la última y vuelvo a lanzar el test. Oye, ¿qué pasa? Que falla. Joder, pues voy quitando. Hasta que me quede, hostia, ¿y cómo este pasa? Ah, bueno, espera. Vuelvo a poner la última letra. ¿O no? Sí. Vuelvo a poner la última letra, plus. Ah, aquí falla. Oye, es que yo lo que he hecho ha sido hacer el sync de tus soluciones. He dicho, mira, con este funciona y con este falla. Y esto va a ser básicamente el output.
que nos da. Entonces, esto es una pista muy buena para buscar errores, para buscar problemas en nuestro código. Nos da un mínimo, aquí he hecho un poquito de trampa, pero bueno, nos da un mínimo caso de error y un mínimo caso de funcionamiento de nuestro sistema. Entonces la pista es súper, súper grande aquí. De hecho, vamos a ver el código que hizo nuestro pequeño programador. El cabronazo de nuestro pequeño programador se metió en un jardín bastante importante y decidió que la forma más fácil de hacer el done case de una cadena era definir un mapa de caracteres. Y el chiflao hizo esa locura que veis ahí y luego, ¿para qué? Vamos a hacer un reduce. Esto os vais a reír, pero he visto código muy parecido en producción. Decide hacer un reduce, esta implementación loca, y os recuerdo, no se hace refactor en rojo. Entonces, bueno, vamos a intentar corregirlo, a ver si podemos, y luego ya vamos a ver si se nos ocurre una manera de limpiarlo. Como os decía, el caso más pequeño era con la P. A ver, la P parecía que era la que nos estaba jodiendo. Entonces, bueno, me voy. Tío, sí, hostia, es que como se dedicó a chiflar ahí con todo ese hash, pues copiando y pegando, como Dios manda, como se escribe buen código, pues se equivocó. Y se equivocó una P por una Q. Bueno, vamos a arreglar su bug. Vamos a volver a ponerlo. Lo enseño solo para que lloréis otro poco. Y, perfecto. Entonces, como test de regresión, en mi opinión, esto es bastante potente. Tenemos un test de regresión sobre nuestro sistema que cada vez que se lance va a ejecutar 100 tests, mira, no copia la línea entera, va a ejecutar 100 tests generados aleatoriamente en un milisegundo, pongamos 2 milisegundos en este caso, creo que era. Y es como si tuviéramos ahí 10.000 umpalumpas como locos, que son bastante tontos, para que nos vamos a engañar, porque no saben si la solución es buena o no, pero sí saben cuando una solución es mala. Entonces, nos ayudan un poco a darnos un poco de seguridad sobre el código, porque como os recuerdo, todo esto iba sobre la seguridad, todo esto iba sobre refactorizar sin miedo. Entonces, bueno, ahora ya, como ya estamos en verde, podemos refactorizar, sencillamente le solucionamos la plana a nuestro programador junior y seguimos adelante. Hay más estrategias, de hecho el syncing es tan importante que hay más estrategias, de hecho esta no está implementada en Radley y por eso la explico un poco sin código. Hay otra estrategia muy típica para obtener soluciones sencillas, que es el size generation. Que esto es una cosa tan chorra como que en vez de generar cadenas aleatorias sin orden ni sentido, cada vez las voy generando de más pequeña, la voy haciendo más grande. Entonces, el momento en el que me encuentro un caso que falla, es en el momento en el que paro y empiezo a hacer el sync. Así voy a tender a tener soluciones pequeñas, otra vez, más comprensibles para el programador que está desarrollando el test en ese momento. Vale. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho de hacer esto, y es que tengo que pensar un montón y que me ayuda muchísimo a pensar sobre soluciones que ya están terminadas, entre comillas. Porque, por ejemplo, al testear basado en propiedades, me permite pensar cosas como esta. Este ejemplo se me ocurrió por un bug que tuve una vez, que era la propiedad de un... En este caso decía, bueno, no era upcase, downcase, evidentemente, programa software mucho más sencillo. Y me pasaba algo parecido a esto, que si probaba con cadenas, en general todo funcionaba y todo era bonito. Pero ¿creéis, venga, esto os hago la pregunta, ¿creéis que este programa, y también voy a decir que hago un poco de trampa, así funciona? ¿Y así? Como lo pongo en una slide, ya la gente se lo está oliendo por dónde va. Esto falla. En Unicode, este era el bug, de hecho, que tuve, esta payasada. En Unicode hay caracteres que la misma minúscula corresponde a dos minúsculas distintas corresponden a la misma mayúscula. Ahí creo que a mí me pasaba con una letra griega, no me acuerdo, creo que lo apunté, capital sigma y regular sigma, ni idea, pero pasaba. Hay Unicode, las mayúsculas van por mapeo, entonces está permitido que dos minúsculas apunten a la misma mayúscula. Entonces, con esto me pasaba mucho, pero también, y esto fue cuando se me ocurrió definitivamente hacer esto, había otra cosa en haciendo testeo unitario, haciendo TDD, que me chirriaba, que se me hacía muy raro. Y era cuando estaba testeando problemas muy algorítmicos.
De hecho, a mí me pasó, a mí me chirrió mucho cuando, por jugar, me decidí a hacer un pequeño ray tracer. Un ray tracer es un programa de generación de imágenes bastante chorra, que en lo que consiste es que tú tienes una cámara, y una escena. Esto se llama una escena, que son un montón de objetos que tú vas a dibujar, ¿no? De una descripción te pasa un JPEG, como quien dice. De una descripción de la imagen te pasa la imagen generada por ordenador. Entonces, tú sencillamente desde la cámara vas tirando líneas, tiras vectores hasta los objetos y los haces rebotar hasta las luces para calcular qué color tienen que tener. Te dices, bueno, como soy un tío, somos un craftman, pues digo, vamos a hacerlo haciendo TDD. Y llegué a un momento en el que me topé con esto. Aquí es el momento que todo el mundo se acojona. Dice, hostia, números, ese gran desconocido. Y empecé a hacer mis tests y reconozco que los podría haber elegido mejor. Pero uno de los que hacía era, bueno, el caso era muy parecido a este y decía, ejemplo, rayo no interseca con la esfera. Retorna, intersecciones 0. Venga, estupendo. Rayo interseca con la esfera. Tengo que implementar mi problema entero. Hostia, mierda. Y fui incapaz de hacer tests más pequeños para avanzar en eso. Porque, en el fondo, yo no voy a deducir esto haciendo TDD. Es básicamente encontrar la raíz de un polinomio de 2 grados. Yo esto no lo voy a hacer haciendo TDD, lo siento. No voy a deducir esto. No soy tan listo, o sea, no soy incapaz. Entonces, normalmente lo que acababa haciendo era resolver el problema entero. Cuando reconozco que a lo mejor no es la mejor solución del mundo, pero es tan fácil, esto es scala check, por ejemplo. Es tan fácil como decir, oye, mira, dame 3 números, tu calculadora de números, todos estos, bueno, tienen que igualar la ecuación a 0. Esto básicamente es decir, igualar la ecuación a 0. Porque son flotantes y los flotantes, bueno, ya sabéis que los flotantes no se pueden igualar. O sea, es una idea muy peregrina. Si lo habéis sufrido las malas. Pero yo aún así, ¿por qué empecé a hacer esto? Pues porque, joder, yo estaba haciendo esto y es que fallaba a veces, pero es que no tenía claro cuándo. Sé que me falló en algunos casos que hice, pero no fui quien a repetirlo. Sabía que había un bug y me carcomía, no podía dormir por las noches. Yo sabía que estaba ahí el cabrón, pero no lo encontraba de ninguna de las maneras. Entonces dije, bueno, pues vamos a tirar esto. Y tirando esto, bueno, algo muy parecido a esto, me encontré con que me dijo, oye, por fin, te he probado tu código 100 veces, le he metido esto, esto y esto en la entrada y, chico, te ha fallado. Y hostia, por fin, ya puedo comprobar qué pasa. Nada, te abres un REPL y el caso, jugando un poco con el código, con el REPL y con esas entradas, lo que descubres es que este número es indecentemente grande y este número es indecentemente pequeño. Entonces, curiosamente, en escala, cuando haces eso, te lo iguala a infinito. Baja en producción. Hay 2 soluciones. Arreglarlo o hacerlo más chosco. Pues, no admito números mayores de 100, pero ya lo sé. Vuelvo a decir, he tomado una decisión consciente sobre mi código, que es lo importante. No he dejado que pase, sino he tomado el control. Es cuando hablamos de refactorizar sin miedo. Tenemos el control de nuestros programas y elegimos cuándo es cuando implementamos las cosas y qué es lo que aceptan como entrada. Pero bueno, estamos en una conferencia que era de Next Management, estamos en la CAS y aquí, joder, escribimos cosas complejas. Aquí sabemos escribir software que verdaderamente, joder, es enterprise, sin tonterías. Aquí calculamos descuentos, hacemos unos CRUD super hardcore. Entonces nuestros sistemas son complejos. Nosotros nos testeamos normalmente, es raro que en los problemas sobre los que trabajamos tengamos cosas como una función que hay que probar. Tan sencillo como, oye, le escupo valores a una función y una función escupe cosas. Entonces dije, bueno, vamos a ver si esto mismo lo puedo aplicar a otro software que escribo, que es mucho más complejo, que tiene un montón de estado por medio. Y me acordé que había una cosa muy curiosa, que había una cosa, volviendo a los libros, como nos enseñó Xavier ayer, había el GOF, que es el patrón comando. El patrón comando es súper práctico cuando hacemos property-based testing. Porque el patrón comando, bueno, para el que no lo sepa, básicamente el patrón comando consiste en crear objetos que representan acciones.
en nuestro sistema. Todos comparten una interfaz común, creo que la canónica es execute o algo así. Todos comparten una interfaz común y los comandos es cada una de las acciones que podemos hacer sobre nuestro sistema. Entonces me dije, ¿por qué no? Sí. Vamos a probar algo así súper complejo que hacemos normalmente. Yo que sé, un carrito de la compra, por decir algo. ¿Por qué no? Vamos a generar un montón de objetos de tipo comando, aleatoriamente, y vamos a lanzarlos sobre nuestro sistema. Vamos a lanzarlos todos a la vez y vamos a ver que cumpla propiedades. Por ejemplo, había pensado en decir, mira, generamos una lista al azar, añade un objeto, oye, vacíame el carro de la compra, que no lo quiero comprar. Oye, dale a vaciar otra vez porque el usuario es un cabrón y no tiene JavaScript activado en su navegador y le ha vuelto a dar al borrar objeto. Y añadir ítem. ¿Y yo qué quiero que pase? Bueno, que haya positivos, que el precio sea positivo siempre, algo bastante importante, para que nos vamos a engañar, o que haya menos objetos dentro que el número de add items. Entonces esto se puede hacer, pues es sorprendentemente simple en Scala Check. Bueno, básicamente solo tenemos que crear un objeto que es una especificación y después creamos un generador y este fue todo el generador que necesité hacer para probar esto, bueno, entre comillas, porque me permitía algunos lujos para que me cupieran una slide. Como que tú puedes elegir borrar un objeto aunque no esté en el carrito, sino sencillamente es complicar este generador. Entonces, con este generador lo que hago es crear una lista de uno de estos. Entonces, una lista de objetos y cada elemento de esa lista de tamaño al azar y cada uno de los objetos de esa lista es uno de estos. Entonces, con esta tontería, con 8 o 9 líneas de código, tengo a mi Oompa Loompa probando mi aplicación como un loco, continuamente, de una manera súper sencilla. Porque en realidad puedo probar propiedades de una manera tan chorras como esta. Oye, que nunca hay un número negativo de objetos. Quiero probar eso porque alguna vez algún usuario reportó que había un número negativo de objetos y yo fui incapaz de reproducir ese problema. Nada, me creé un cart nuevo de estos y luego aplico todos los comandos. Bueno, esta línea básicamente es aplicar todos los comandos sobre ese cart y compruebo que el cart tenga tamaño mayor que 0. Sencillamente es lanzar mi suite de test y tengo a mis millones de Oompa Loompas haciendo mis testeos de aceptación sobre eso. Uno un poquito más importante. El valor es positivo. Por Dios. Como encuentre un usuario alguna manera de hacer que el valor de un carrito de la compra sea negativo, probablemente en nuestro negocio estaremos bastante jodidos. O que cada vez que añado un objeto nuevo, pues el valor incrementa. No sé, algo también bastante importante. Entonces, con esta tontería tengo otra vez un montón de Oompa Loompas probando mi código y sacando pruebas adelante. Pero aún así, todavía hay una parte que me dolía mucho más el testeo, como hacía unit testing tradicionalmente. Había una parte que era como esa parte de la relación con tu pareja, ese pasado que nunca te atreves a preguntarle. Es ese viaje que nunca te atreves a mencionar. Y es la concurrencia. Si empezamos a escribir problemas concurrentes, yo nunca he sido capaz, o sea, no digo que sea imposible, probablemente haya gente mucho más lista que yo que sea capaz de hacerlo, pero yo siempre he tenido muchísimos problemas haciendo TDD y haciendo unitarios, probando programas concurrentes. Es muy difícil. De hecho, es muy difícil por definición. Un test unitario, por definición, ha de ser repetible. Y es muy complicado que tengamos el suficiente control del planificador como para elegir cuándo un hilo toma el control y cuándo otro se va. Es muy complicado. Entonces, normalmente, yo ahí siempre me he encontrado cojo. Era esa parte que nunca me atrevía a decirle de mi pareja, nunca me atrevía a decirle que ronca. Vamos a hacer algo súper complicado. Un dispensador de turnos, estos de la charcutería. Típico software, pero vamos, hiper complejo. Que básicamente nada, oye, dame un numerito, el 1, el 2, el 3. Algo tan simple como esto. Pero vamos a tirar cientos de clientes como locos a sacar números a la vez. Cuando, este reconozco que se me fue un poco la mano con la cantidad de código. Este test ya es un poco más complejo, es lo más complejo que vamos a hacer probablemente hoy aquí. Pues hacer un test, de testear esto con unitarios nunca he sido capaz. Yo sencillamente reconozco que lo hacía y lo probaba. O sea, probaba las unidades por separado
pero siempre los problemas de concurrencia siempre estaban ahí. Entonces, se me ocurrió que es tan fácil como, oye, quiero hacer propiedades, hemos vuelto a Randly, quiero hacer propiedades, oye, de un ticket dispenser, créame un ticket dispenser para cada caso, de hecho no tenía por qué haberlo creado ahí, pero bueno, y me das un número de clientes al azar entre 1 y 100, y me das un número, y cada uno va a sacar un número de tickets entre 1 y 100. Para simplificar, todos los clientes van a sacar el mismo número de tickets. Nada, pues sencillamente, cada cliente solo va a tener un hash, cada cliente solo va a tener un array de los números que ha sacado. Y entonces lanzamos un hilo para cada uno de los clientes. Y, por como es Ruby de mágico, a cada cliente va pillando números, bla, 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 del dispensador. Pic, 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 pic. Y nada, solo tengo que comprobar. En este caso yo la propiedad que he decidido comprobar es que no hay números repetidos. Eso es un ejemplo de propiedad, no hay números repetidos. Otra propiedad sería, yo qué sé, los números de un cliente están en orden. ¿Vale? No resolvemos el problema entero, pero comprobamos algo, que deberían de cumplir, una poscondición que se debería de cumplir. Y en mi caso, cuando lo hice, dije, hostia, esto tengo que enseñarlo. Pasó esto. No pasaba con la primera implementación que se me ocurrió, que es bastante gilipollas, seguro que eso os ocurre a todos. Variable más igual 1, o bueno, variable igual a variable más 1. Esto falla. Curiosamente, me falló, bueno, fue un poco cabrón, tuve que irme a JRuby porque Ruby con los green threads no va a fallar nunca. Pero esto falla, porque la implementación chorra tiene una sección exclusiva, aunque esté muy oculta, que es cuando leemos el valor de la variable, el tiempo que pasa entre ese y el que le sumamos el 1. Tiene una pequeña sección exclusiva. Entonces, pasó una cosa muy curiosa que dije, hostia, copiar y pegar, que esto lo tengo que enseñar. Que es que este test me ha dado muchísima información. Este test me ha dicho, oye, tu programa funciona, pero tu programa funciona cuando el número de clientes es 1. En el momento en el que tienes 2 clientes, tu programa falla. Bueno, iban por el 433 y cada uno pedía 48 números. Pero eso, cuando se nos va haciendo un poco el ojo a esto, ya decimos, hostia, qué bueno, ya sé que es un problema de concurrencia. ¿Vale? Y es parte de la gracia de cómo funciona esto, que tenemos esa herramienta que nos ayuda a sacar más información, a pensar un poco más profundamente sobre nuestros problemas. Para hacer esto, normalmente, vuelvo a decir, tampoco nuestros tests suelen ser tan sencillos como esto. Bueno, venga, va. Aquí suele andar ya más o menos nuestra cota. Pero a veces es muy típico hacer una cosa que es la fase secuencial y la fase paralela. Para hacer un test, esto sí que no quise traer ningún ejemplo, ya se me complicaba en una sola slide. Sencillamente también es muy normal que empecemos poniendo un setup, por decirlo de alguna manera, donde preparamos el entorno y después lanzamos la manada de hilos detrás. Sencillamente es eso, y tienen el nombre canónico, por decirlo de alguna manera, es fase secuencial y fase paralela. Lecciones aprendidas de pasar un tiempo diciendo, vamos a dar cariño, vamos a tener más confianza en mis refactors, haciendo unos testeos extras. No son ninguna bala de plata, lo siento. Si esperáis no tener bugs vuestros programas haciendo esto, no os voy a vender eso. No sirven para eso. Es igual que cuando hacemos testeo unitario, no, solo sirven para darnos más confianza a la hora de refactorizar. Nos dan una suite de regresión, pero no nos dan la perfección, no nos dan una suite de regresión perfecta. De hecho, son súper fáciles de trolear. El de las raíces, pensad el problema anterior de las raíces. Es tan fácil como decir que siempre no devuelva raíces nunca. Va a cumplir las propiedades siempre, es lógico. Y luego pasa una cosa muy curiosa, que a mí me pasó, que de hecho, con el problema de las raíces, una vez pasó y de repente dejó de pasar. Porque, lamentablemente, las coincidencias a veces pasan. Lamentablemente, hay coincidencias. Sí, es una vaya putada, ¿eh? Las coincidencias pasan. Entonces, lamentablemente, a veces puede suceder que el test pase y no tendría que haber pasado. Pero, en mi opinión, ¿para qué sirve? ¿Y por qué a mí me parece que ha sido una buena herramienta para añadir a mi cinturón a partir de ahora?
Porque hablábamos de la economía del refactor y del refactorizar sin miedo. Lo importante es que hagamos cambios en código sin miedo. Sobre todo, me di cuenta y dije, bueno, pues es verdad que hay pequeñas partes en nuestro código a las que además de nuestro testeo tradicional deberíamos añadirle un poquito más de si nos sentimos inseguros, optimizando código, haciendo los típicos refactors que los tests deberían de seguir pasando, pero cuando sentimos ese, un test más para que me quede más tranquilo, una más y lo dejo, básicamente. Y que no es un reemplazo del TDD. Lo siento, DHH. Pero no es un reemplazo del TDD. De hecho, creo que yo ahora mismo lo pondría en una rama completamente distinta. Es otra cosa. Hablaremos un poquito ahora mismo. Y esto es muy divertido en integración continua. Esto combinado con integración continua hace un Jenkins con esteroides. Es súper fácil hacer que los testeos generados en integración continua sean mucho más fuertes que los que lanzamos en nuestra propia máquina. Entonces, cada nightly es un poquito distinto, pero debería de funcionar. Entonces, hace que nuestra integración continua mole aún un poquito más. Pero tiene una cosa, que volvemos al hammock time, volvemos ahí a, como dice Rich Hickey, ¿no? Al momento de la Mac. Hay que pensar muy bien. Para definir qué propiedades tenemos que usar y qué propiedades no vamos a usar, a mí me requiere mucho más tiempo que el flow que me da hacer TDD. O sea, haciendo TDD normalmente el flow es muchísimo más rápido. Aquí, lamentablemente, me tengo que ir bastantes más veces a la Mac a pensar. Porque estos tests son muy distintos, son bastante distintos a los unitarios. Ya sabíamos todos, como bien nos dijeron ya ayer, los tests unitarios han de ser rápidos, aislados, repetibles, autovalidables y se tienen que escribir en el momento adecuado, o sea, antes del código. Pues los de propiedades, lo siento, pero rápidos no tiene por qué. Especialmente si eliges un grano muy grande, lanzar muchos por el motivo que quieras. Repetibles, pues por definición, tampoco. Lamentablemente las coincidencias pueden pasar y como estamos generando al azar, pues son al azar. Y yo honestamente lo de escribir un test de propiedad antes que el código lo veo muy difícil. No me parece buena idea. Tiene un grano muy amplio como para encontrar un fallo. Entonces básicamente yo creo que los test de propiedades no vienen a sustituir a los test unitarios ni mucho menos. Los test unitarios me son muy útiles en tiempo de desarrollo, de diseño, por decirlo, llamado un poco valientemente diseño, mientras estoy escribiendo mi código. Los test de propiedades solo me son útiles en tiempo de validación, cuando o no estoy seguro de él, o sé que hay un problema, pero no tengo ni puñetera idea de dónde está ese problema. En resumen, os recomiendo este libro, aunque sea de Scala. La gente de Java estará muy contenta porque podrán probar sus aplicaciones con esto. La implementación más completa y sencilla a la vez, porque meterse a Erlang o algo para mí fue un poco duro, es esta, y este libro está bastante bien. Se llama La guía definitiva de ScalaCheck, es del autor de ScalaCheck, y es un libro cortito de unas 100 páginas, bastante sencillo y está muy bien, muy bien. Resume más o menos todo el tal. Y en resumen, a mí esta charla me sirvió para volver a enamorarme del viejo amante, que era el TDD. Todo volvió a ser feliz. Volvíamos a ser soulmates y todos esos defectos se arreglaron así con un poquito de ayuda cuando me sentía un poco triste. Así que lo único que os recomiendo, nada, have fun, probadlo por vosotros mismos. Y básicamente poco más. ¿Preguntas? Vale, tampoco. Me he calentado. ¿Os he dejado acojonados a todos? No, hombre, no preguntes. ¿Tu opinión sobre el test coverage? ¿Tanto por ciento o ir a sitios concretos? Vamos a ver, creo que no debería de ser tan importante como lo hacemos ser. Lo importante es la confianza. Puedo decir, la cobertura de test es una consecuencia,
no es un fin en sí mismo. Incluso esto te puede incrementar coverage también. Pero en el fondo me da igual. O sea, el propósito real era que podamos refactorizar sin miedo. Que tengamos una suite, bueno, más el side effect de que tenemos una suite de regresión. Entonces, y refactorizar sin miedo, otra vez, es para poder generar más valor más rápido y para que no perdamos el valor que ya generábamos. Entonces, el coverage en realidad está bastante lejos de eso en el nivel de abstracción. Eso es una métrica, que es verdad que hay que mirar, no digo que no, es como no sé, pero no nos tiene que guiar. La métrica, no tenemos que jugar por las stats, como decíamos habitualmente. No hay que jugar por las cifras, sino... ¿Algo más? Es más lento comunitario, por definición. Yo, por ejemplo, todos los que os he enseñado ahora, ninguno sube del medio segundo. Pero depende. Yo estaba probando siempre con 1000 ejecuciones, ¿no? Y con código muy pequeño. Depende de lo que jugamos. Vuelvo a decir, voy a decir que es más lento, porque depende de lo que hagas también y de a qué grano estés testeando. Porque si hacemos outside in, claro, si hacemos outside in, por ejemplo, y estamos testeando, mira, no, en el ray tracer, por ejemplo, que es el más complejo, ese sí que se me iba a segundos, al orden de segundos, por ejemplo. Ese sí que se iba al orden de 4 o 5 segundos, por ejemplo, y ya estaba haciendo bastante cálculo ahí por debajo. Y bastante mal, porque para que nos vamos a engañar, a mí lo de la optimización se me da muy mal. Pero podemos seguir complicándolo, yo qué sé, haces un OCR y quieres testearlo con el de verdad, por ejemplo, pues puedes complicarlo todo lo que quieras. Es más habitual que te acerques a los de aceptación, entre comillas, y suba el tiempo. Por eso prefiero decir directamente, mira, son más lentos ya, métetelo en la cabeza, que van a ser más lentos, ejecuta pocas iteraciones en tu máquina, muchas en integración continua, en tus nightlists y problema resuelto, entre comillas. Sí, yo los hago a la vez que estoy desarrollando. Me refiero no es tenerlos constantemente en un bucle de ejecución de los unit como en un bucle. Sí, no tiene por qué, o sea... Estoy hablando claro, yo en mi cabeza lo tengo un sistema bastante complejo. Sí, de verdad, no calcular por total. O sea, entonces el tema es, claro, eso no lo vas a tener corriendo en tu máquina, pero sí que veo que quizá para una NineDB, pues sí. De hecho, es lo típico, ¿no? Que tenemos el guard o lo que sea, ¿sabes? Lanzando los tests continuamente ahí detrás, ¿no? Según vamos desarrollando. Es el nivel de tolerancia. Es igual que la gente que hace aplicaciones de Rails, que hay mucha gente que incluso los unitarios normales se les terminan yendo al minuto y todavía no toleran. Bueno, depende. Es lo de siempre, depende también de un poco del nivel de tolerancia que tengas. Si te puede ir de madre, incluso aunque hicieras unitarios normales. Por eso te digo que no tiene nada que ver. También puedes bajar un poco el número de iteraciones que haces en tu máquina y lanzar 2, 3, por ejemplo, ¿sabes? Y en realidad el tiempo de ejecución es el mismo que un unitario normal. Si acabas con una test suite loca de estas, de 10.000 test unitarios o algo así, no sé, te has tomado algo raro. Y es verdad que se te pueden ir a minutos, pero es que igual que un unitario se te puede ir a minutos, ¿sabes? Es eso, puedes bajar esto a todo lo que quieras. Tienes razón que esto es más dado a que se te vaya la mano y subas a... Pero eso, yo por ejemplo lo que hacía normalmente los controlaba con una variable de entorno, que es el número de ejecuciones estándar que va a hacer la aplicación. Bueno, los de Ruby, los de Scala no lo llega a hacer. Entonces es tan fácil como setear una variable de entorno a un número y eso hacía como más pesado lanzar los tests si lo subía y más ligero si lo bajaba. Entonces también puedes manejar, jugar un poquito con eso. Sí. Eso es. Que debieras cumplir siempre, si siempre cumples el invariantes, no tendrías que testear unitario. Porque ya, si cumplieras siempre el invariante es lo que tienes que hacer la función. Sí y no, pero por eso no es invariante. Claro, por eso no claro, exactamente, no defines completamente, en una propiedad nunca defines completamente el comportamiento, porque si no sería súper loco, lo vuelves a implementar en el test. O sea, no tiene ningún sentido. Es como si hicieras un unitario que comprueba todo, o sea, no tiene sentido. Por eso es como si partieras ese invariante en varios trocitos pequeños, pero normalmente no llegas a cubrir el invariante entero. Normalmente no te hace falta.
Porque con 4 unitarios, claro, con 4 unitarios que hayas hecho, que has ido toda hostia haciéndolos. Y luego, si por el motivo que sea estás... O sea, el orden para mí, al menos a mí el que me ha funcionado, es el de hacer los unitarios primero, que son mucho más fáciles, mucho más rápido, es mucho más sencillo. Y después, si todavía no soy capaz de con unitarios tener el nivel de confianza suficiente, meter un poco más de chicha detrás. Habéis decidido esta para preguntar, ¿eh?